I really hope today Yo espero hoy to stir you. moverlos, motivarlos. I want to stimulate your Quiero thinking. estimular su proceso de pensamiento. We have a commission from the Lord. Tenemos un compromiso de parte del Señor. We are living in a new day Estamos viviendo en un nuevo tiempo where Israel is awakening. donde Israel se está despertando And the church is y awakening la to iglesia Israel. también se está despertando. We've had time individually where God has been focused on Jews and Gentiles. Cada uno ha tenido su tiempo individual en que Dios ha estado tratando con nosotros los gentiles por una parte y con los judíos por otra parte. Now we focus on the time where God brings the two together. Ahora tenemos que enfocarnos en el tiempo en que Dios está juntando estas dos mitades de su plan, judíos y gentiles, juntándolos. And it helps us with this message Y nos ayuda en la predicación de este mensaje to view this message more from the way the Father sees it verlo desde la perspectiva del Padre, cómo el Padre ve este mensaje, than through our own humanity. en vez de mirarlo a través de nuestra propia humanidad. I'm leaving this for you here. Thank you. Maybe as a brother or a sister. Quizás como un hermano o una hermana. And let's try to remember Y tratemos de recordar Israel is our brother and sister by faith. que Israel, los judíos son nuestros hermanos y hermanas por fe. Amén, diga amén, aunque no lo crea. Amen. Amen. I'm often asked, though, Sin embargo, muchas veces me preguntan to introduce the reconnection message in one 40-minute y sermon. se me pide que presente todo ese mensaje de reconexión en un solo mensaje de 40 minutos, lo cual es muy difícil. But this is simply not No es possible. posible ni siquiera con su complejidad. The restoration in the one new man Esa restauración de el hombre nuevo y unido, is multifaceted. tiene muchas facetas, It has many different faces to it. tiene muchos aspectos diferentes. So first we need to unpack the message Así que lo primero que tenemos que hacer es desempacar, desmontar el mensaje before we can fully understand it. antes de que podamos entenderlo a cabalidad. So my goal Así today que mi meta en este día is for us to begin this process. es que simplemente comencemos el proceso. And Romans 9:11 Y este versículo y el libro Romanos 9:11, así se llama el I libro. like the way that sounds. It sounds so much better in Spanish than in English. Can you say that? Romanos 9:11. Beautiful. There you go. Hallelujah. The message, the book is a comprehensive study book. Este libro es un libro de estudio comprensivo. It is not a quick read. No es una lectura así superficial y rápida. Because of the issues, Por los temas. you could take a couple of pages Estos temas requieren que uno tome un par de páginas apenas and have a 2-hour Bible y study. que simplemente pase un tiempo estudiándolas a fondo, como un estudio bíblico. But it's written to address all of the issues Pero el libro se ha escrito para dirigirse a todos los diferentes temas de este tema mayor, up to this point. hasta este punto. As we move into this restoration in the one new man, Al nosotros entrar más a fondo en este tema de la restauración del nuevo hombre del cual habla la Biblia, more shall be revealed. se nos revelará más y más. Part 1 La parte primera del libro introduces the es reconnection. una introducción de ese tema de reconexión. Part 2 Y la parte 2 puts a legs and face to it. le pone pies, le pone piernas y rostro al tema. There are many of us, or there are a number of good books that are written on the one new man. Hay muchos libros muy buenos escritos acerca de ese tema del el hombre nuevo, la criatura renovada, el hombre, la mujer renovada, nueva criatura, nuevo hombre. But most of the time, those that have written these books, we waving our hands and these flags and we're saying, church, you've got to see this. You've got to begin to recognize this message. Y muchas veces esos libros se limitan a la idea de un llamado a la iglesia. Hey, iglesia, toma noticia de esto, entérate de lo que está pasando en esa área. Very little is actually written to help us move into it. Pero muy poco se escribe para ayudarnos a entrar más a fondo en el territorio. Aparte de una invitación, pero entonces hay que entrar en el territorio y explorarlo más a fondo. Part 2 puts
legs and a face to this Y message. la parte 2 del libro es lo que hace, desarrolla el tema de esa reconexión entre la iglesia gentil y la iglesia judía que Dios quiere para nuestro tiempo. Part 3 La parte tercera del libro is delicate. es muy delicada, es muy delicada. It deals with the issues of our humanity. Trata con los temas concernientes a nuestra humanidad. It deals with issues on both sides of the family. Y trata con los temas controversiales que atañen a los dos lados de la familia, judaica y gentil, Both Jewish and Gentile, gentiles y judíos. that are actually keeping us from this restoration. Temas que muchas veces nos impiden entrar en esa restauración, esa reconciliación de las dos mitades. See, there's a plan of God during these days Porque saben ustedes, hay un plan que Dios tiene en estos tiempos. because of Israel's awakening, Por el despertamiento que está habiendo en el pueblo de Israel, where He needs to restore the unity donde Dios necesita restaurar la unidad that He established in the one new man at the cross and the resurrection. que Él hizo posible a través de la reconciliación en la cruz y la resurrección de Jesucristo, esa derribación de las barreras y unificación de un solo pueblo. And so part of this process Así que parte de este proceso is that we need to go back es que tenemos que regresar, volver atrás, in order to find the future. para entonces poder ir hacia el futuro que Dios tiene. And there are issues in both sides of the Y family, hay problemas, hay controversias en ambos lados de la familia, judaica y gentil, in our mindset en nuestra mentalidad, and in our heart, en nuestros corazones, that are keeping us from que this restoration. nos impiden entrar en esta restauración, esta reunificación de las dos mitades, judía y gentil. Part 4 of the book La cuarta parte del libro lays out a strategy establece una estrategia to help us get there. para ayudarnos a llegar a esa unificación, esa unidad, esa reconciliación, reconexión. And in particular, Y particularmente a prayer strategy una estrategia for the body of Messiah para el cuerpo total de Mesías, to move into, para poder entrar y penetrar, to agree with heaven, para entrar en acuerdo con el cielo y sus propósitos, the God's end time plan would be released on the earth, de manera que el plan al final de los tiempos que Dios tiene pueda ser realizado en la tierra. Requiere esa unidad primeramente. and believe it or not, Y aunque ustedes no lo crean, this plan ese plan opens the door va a abrir la puerta y posibilitar for the pathway que entonces que se abra un camino for the Lord to return to us. para que el Señor entonces venga en su segunda venida y regrese a nosotros. That's why this book has to be Y studied. por eso es que ese libro tiene que ser estudiado. Ustedes ven la complejidad, diferentes capítulos, diferentes temas y cosas que llevan a la conclusión final. But before I start, Pero antes de que yo entre de lleno, I always like to emphasize me gusta siempre enfatizar that there is now no difference que no hay diferencia in the spirit en el espíritu between Jew and Gentile. entre judío y gentil. Dios no hace acepción de personas. Ephesians chapter 2 is very clear. Efesios capítulo 2 es muy claro. Those from near, Los que están cerca, Jewish believers, los judíos, those from afar, los que vienen de lejos, Gentile believers, los creyentes gentiles, come into the new covenant entran en ese nuevo pacto through Mashiach. a través de Mesías. We cross over Y nosotros cruzamos from the curse of the law, cruzamos partiendo de la maldición del pecado de parte de Dios. because Jesus became the curse for us, Como dice la Biblia, el Señor se hizo maldición por nosotros into the new y covenant. entonces de la maldición pasamos al nuevo pacto. So in the spirit, Así que en el espíritu, in our salvation, en nuestra salvación, there is no difference no hay diferencia. anymore Ya no hay diferencia between Jew and Gentile. entre judío y gentil. Somos una sola entidad. Yes, Amén. amen. Amen. Amén. Thank you, Yeshua. Démele ánimo a este hombre acá. We are heirs together. Somos coherederos. Those near and those far. Los que estaban lejos y los que estaban cerca. We are heirs together Somos with
Cristo. coherederos con Cristo. Cristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Eso es. They're getting warmer, Grant. But here's the but. Pero aquí hay un pero aquí, hay una condición. The but El pero, la condición, is the apostles que es que los apóstoles never meant nunca quisieron decir, to wipe out the identity nunca quisieron borrar la identidad of the Jewish part of the family. de la parte judía de la familia. There is a uniqueness in the one new man. Hay una distinción, una unicidad, algo que distingue a esta idea de un nuevo hombre, el nuevo hombre en Dios. Jews and Gentiles Los judíos y los gentiles, dwelling together sí, van a morar juntos as one, como uno solo, but with unique characteristics. pero cada uno con sus propios distintivos, sus propias características individuales y culturales, etcétera. The Lord likes fried chicken, right? Al Señor le gusta el pollo frito. ¿Cuánto dicen He amén a likes eso? Chinese food. Y le gusta la comida china He también. likes rice and beans. Le gusta el arroz con habichuela. Yes, amen. You get an amen from that. And he likes hummus. Y también le gusta el hummus. Ustedes no saben lo que es eso, He pero es muy made bueno. the Jew Él hizo al judío and he made the Gentile. e hizo al gentil también. And hallelujah. Hallelujah. Aleluya. And he brought us together Y nos unificó, nos unió as one new man. como un nuevo hombre, un solo nuevo hombre, unidos. But never to eliminate Pero nunca the identity debemos subestimar la identidad of each group. de cada grupo. Cada identidad tiene su belleza y su importancia. Pastor Roberto asked me to El communicate pastor Roberto me pidió que comunicara a ustedes the reasons why we need to bless and pray for Israel. las razones por las cuales necesitamos amar y bendecir al pueblo judío. So I came up with 10. Así que se me ocurrieron 10 diferentes razones por las cuales debemos amar al pueblo judío. Let me, whoops. No, Take this meanwhile. Don't okay. Whoops. lose too much. Okay. Sorry. Esa es la tecnología. Technology will get the best of you sometimes. But yeah, let's just, there we go. Take one of these. All right. Hey, I'm looking, you know, this almost looks like one of the tzitzis off the Jewish tzitzis. You want to pull on the Lord's hamstrings here. Thank you. Thank you. Okay, number one. Through Abraham, God called and established his family. And speaking from more of a Gentile Y perspective, hablando desde una perspectiva ahora gentil, we're now a part of that family, nosotros ahora somos parte de esa familia total, part of the covenants and promises parte de las promesas y los pactos that were given to que Israel le fueron dados a Israel primeramente, that are now belong also to us. que ahora también nos pertenecen a nosotros. Number two, Número 2, I will bless those that bless la thee. Biblia dice que yo bendeciré a los que te bendigan, dijo Dios a Abraham. Amén. God promised a blessing upon us Dios prometió una bendición sobre nosotros for those of us that will bless Israel. para aquellos que bendicen a Israel. They gave us the patriarchs, También Israel nos dio los patriarcas. Abraham, Isaac, and Israel. Abraham, Isaac, Jacob, Israel. To Abraham, the covenant. Abraham le dio el pacto Through Isaac came the promise. y a través de Isaac vino la promesa. And to Israel was given Yeshua, Y a Jacob se le dio Jesús, Yeshua, who they quienes ellos took out to the nations. entonces lo llevaron a las naciones. John chapter 17, verse 20. Según dice Juan capítulo 17, versículo 20. And now I'm going to pray. This was Jesus' prayer. Vemos a Jesús orando en su última oración sacerdotal, Juan 17. And now I'm going to pray for those that will believe in your message. Y el Señor habla allí de que Él está orando por aquellos que han de creer en su mensaje, el mensaje de Dios y de Jesús. Your message? Que el mensaje, tu mensaje, sí, Señor, por los que crean en tu mensaje, el mensaje de ellos. Yeshua is our message. Jesús es nuestro mensaje. But he released
his message Pero upon them. el Señor soltó su mensaje a ambos grupos. Israel had a calling Israel tenía un llamado to take his word and light to the nations. de tomar el mensaje y llevarlo a las naciones. El mensaje de ellos es el mensaje de los judíos, llevando el mensaje de las naciones. So that the rest of the children from the nations Para que el resto de los hijos de diferentes naciones could be grafted in. pudieran ser engastados, injertados en el cuerpo de judaísmo. This was the one Abraham. new man Ese nuevo hombre that the Lord established at the cross. que el Señor estableció, ese hombre unificado, sin barreras, sin divisiones, una nueva criatura en Cristo Jesús. Number 4. Número 4, razones para amar al pueblo de Israel. Israel faced the law Israel tuvo que cargar con la ley for the rest of us. en favor de nosotros también. God chose the smallest group of people in the earth Dios escogió el grupo más pequeño de todos en la tierra at that time en ese tiempo to face the law. para encarar el peso de la ley. The law had to be faced. La ley tenía que ser encarada y confrontada por su peso. It had to be experienced. Tenía que ser experimentado el peso y la carga de la ley en alguna manera humana. The Apostle Paul teaches us in the New Y el Testament apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento that the law brought sin into account. que la ley lo que hizo fue sacar a la luz el pecado y hacernos responsables ante el pecado. So before Yeshua could come to redeem us, Porque antes de que Jesús pudiera venir y redimirnos, the law had to be given. la ley primero tenía que ser dada y And he- experimentada. And he chose this little group of people, Y Dios escogió este pequeño grupo de gente, los judíos, a family by the name of Israel, una familia llamada Israel, and they were given the law. y a ellos se les dio la ley. This is something we have not understood too well in the church, Esto es algo que la iglesia no ha comprendido cabalmente, ¿no? Muy bien, because the firstborn porque los primogénitos have suffered han sufrido for the rest of humanity. a favor de la humanidad, por el resto de la humanidad. Ellos tuvieron que encarar primero la ley, el peso de la ley. Let's pagar el be precio. honest with ourselves. Seamos honestos con nosotros mismos. Who of us could have faced the law ¿Quién de nosotros podría haber encarado el peso de la ley and been fully obedient to it y ser obedientes completamente a la ley without the power of the Holy Spirit? sin el poder del Espíritu Santo? And even then, Y aún así, as we walk today with the Lord, cuando ahora que caminamos en el Señor, we all struggle, siempre estamos en lucha. and we walk through trials and tribulations. Pasamos por pruebas, tribulaciones, caídas. So Israel took on the law Así que Israel encaró y recibió el peso de la ley for us. por nosotros. Here's what it says in Romans. Mire lo que dice Romanos. Theirs is the adoption to sonship. Esta adopción de ser hijos que hemos recibido. There's the divine glory. De ellos, dice, from Israel, right? Yeah. Dice de Israel, de ellos es la gloria divina. What verse is that? I want to really put it up there. You know what? I'm not Okay. sure I have it marked. That's- Romans 9:4 through 5. 9:4, Romanos 9, 4 y 5. Gracias. Ajá. Amen. That's important. Go ahead, I'll Boy, that's translate quick. for you. Yeah. Okay. The covenants, Los pactos, the receiving of the law, la recepción de la ley, the temple worship, and the promises. la adoración del templo y las promesas Theirs are the patriarchs, de ellos, de Israel, son los patriarcas. and from them is traced the human ancestry of the Messiah, Y de ellos, según la naturaleza humana, nació el Mesías, Cristo, who is God over all. quien es Dios sobre todas las cosas. Forever praised. Amen. Alabado sea por siempre. Aleluya. Amén. Es de los judíos que Aleluya. nace esto, y por eso Pablo está I haciendo think you like that one, eh? una apologética acerca All de right, los number hebreos. 6. Número 6, An end time promise una through the promesa prophet para Ezekiel. el fin de los tiempos que se encuentra en Ezequiel. God has promised to show, Dios ha prometido mostrar, our Father has promised to show nuestro Padre ha prometido mostrar the holiness la santidad of His great name de su gran nombre to the whole earth. a toda la tierra. How's He going to do ¿Cómo va a this? ser Dios esto? Through Israel's
spiritual awakening, a través del despertamiento de Israel, despertamiento espiritual, through Israel's spiritual a restoration, través de la restauración espiritual de Israel, he will show himself holy Dios se ha de mostrar a sí mismo perfectamente santo to the world al mundo through this a experience, través de esta experiencia, which is important to us lo now. cual es importante para nosotros ahora, Because in this time, porque en este tiempo we have much more of a role to play tenemos un papel, los gentiles, mucho más importante que jugar than the church has currently understood that to be. de lo que la iglesia ahora mismo actualmente es capaz de entender y está entendiendo. Number 7. Número 7, And if their transgression means riches for the world, dice la Biblia que en su transgresión de Israel, su pecado, vino la riqueza al mundo, a nosotros. and their loss means riches to the Y su Gentiles, pérdida quiso decir riqueza para nosotros los gentiles. how much greater richness will their full inclusion bring? Y si su pobreza es nuestra riqueza, ¿cuánto más bendición entonces traerá cuando ellos ahora sean reinjertados, integrados al cuerpo de Jesucristo? Por un tiempo perdieron por nosotros, ahora su restauración es gran riqueza, todavía mayor. This is a promise Eso es una promesa of greater riches de mayores riquezas que vendrán for all of us. para todos nosotros cuando sean ellos también reintegrados. Number 8, Número 8. they are our family by faith. Los hebreos son nuestra familia en la fe. And we need to begin, this is challenging for us, Y nosotros tenemos que entender esto y tenemos que comenzar, aunque sea un reto para nosotros, tenemos que recomenzar, because while the Jews are in the process of being brought back, porque mientras los judíos están en este proceso ahora de ser regresados al Mesías, most of them are not retornados, saved yet. la mayoría, la inmensa mayoría de ellos todavía no son salvos. There's only a remnant. Hay solamente un remanente, un poquito de judíos que creen en Mesías. I am part of that remnant. Yo, judío creyente, soy parte de ese Hallie is part of remanente. that Hallie es parte de ese remanente también. But the remnant is growing Pero ese remanente está creciendo, and awakening, se está despertando and their strength and their blessing y hay una bendición, una fortaleza en su bendición and their y well-being su bienestar. is a pathway Es su bienestar, su bendición es un camino, una ruta to God's end time plan que lleva al plan final de los tiempos de Dios. to reach the lost. El plan de Dios de alcanzar a los The perdidos. last great harvest of souls La última gran cosecha de almas al final de los tiempos at Israel's awakening y el despertamiento de Israel are intricately linked. están interconectados, estas dos cosas, despertamiento de Israel, gran cosecha de almas al final. And may not have been seen as such Y aunque ellos no han sido vistos de esa manera up until this time. hasta este tiempo, But as we come into this plan of God, pero cuando nosotros entramos más a fondo en este plan final de Dios, this restoration esta restauración between us entre nosotros to realign the church de realinear la iglesia back towards Israel y traerla de nuevo al corazón de Israel, amar a Israel, is a power equation. es una ecuación de poder. This is why we wear the reconnection Y key por eso es que nosotros usamos esta llave de la reconexión que está allí. No es una decoración, es un mensaje around our necks, alrededor de nuestros cuellos. because the Israel key, the reconnection key, Porque esta llave que significa la llave de reconexión is the Israel peace. es la parte que tiene que ver con Israel, esa llave que abre And it is the peace y esa parte que abre el plan de Dios para el futuro, that the children from the nations que los hijos de las naciones now need to take ahora necesitan tomar ese mensaje, to put in the door meter esa llave de la reconexión en la puerta to unlock the unquestionable end time revival power. para darle lugar, para abrir, hacer posible, posibilitar esa última parte del plan de Dios para los tiempos finales. Diga amén y de un Brothers aplauso and al Señor. sisters, that is something Amén. to be excited about. Es algo que tenemos que estar excitados y entusiasmados acerca de ello. Number 9. Y número 9, otra razón. For if their rejection brought reconciliation Dice to el the apóstol world, Pablo que si su rechazo trajo reconciliación a nosotros,
What will their acceptance be? ¿Cómo será cuando ellos sean aceptados de nuevo? But life from the dead. Sino vida entre los muertos. What does that scripture mean? ¿Qué quiere decir esa escritura? Do you know the Pharisees? ¿Saben ustedes los fariseos? They believed in the resurrection. Ellos creían en la resurrección. In Ezekiel 37, En Ezequiel 37, in the third proclamation, en la tercera proclamación de ese pasaje, it talks about the dead raising. dice que los muertos, habla de ser que los huesos secos, no, los muertos sean siendo resucitados. This scripture speaks Esta escritura nos habla about the return of the Lord. acerca del regreso del Señor en los últimos tiempos. Israel's awakening Ese despertar de Israel brings Yeshua back. es lo que traerá finalmente al pueblo judío de regreso, o mejor dicho, ese despertar de Israel traerá al Señor de regreso. Es la última pieza que se requiere, el despertamiento de Israel, su conversión al Señor. And we have a great role to Y play nosotros tenemos un gran rol, un gran papel que jugar al to help respecto, bring this forth. para ayudar a hacer posible ese plan de los últimos tiempos de Dios. Church, Iglesia, who was it ¿quién fue that brought us Yeshua? que nos trajo a Yeshua? ¿Quién lo hizo posible en la carne? Who was it that laid down their lives ¿Quiénes fueron los que dieron su vida that the gospel would go out to the nations? para que el evangelio fuera a las naciones? If it wasn't Jewish believers, Si no fueron creyentes judíos, los apóstoles, los In creyentes Yeshua. primeros, aquellos que creyeron primero en Jesús, that helped to lay the foundation of the church. que ayudaron a establecer los fundamentos, la fundación de la iglesia. There's a Hebrew word called chai. Hay una palabra judía, hay, It means life. que quiere decir vida. Yeshua is life. Yeshua es la vida. And our Jewish brothers and sisters Y nuestros hermanos judíos y hermanas judías, laid down their lives. ellos dieron en el primer siglo sus vidas. Those that believed in Yeshua, Esos que primeramente creyeron en Jesús, to bring Yeshua to the rest of us. para que el Señor fuera llevado a los demás, nosotros, los gentiles, las naciones. There's a picture here of a circle, Lo que estamos viendo aquí es como una imagen de un círculo. a circle in God's family. Un círculo que es la familia de Dios. So the Jews took Yeshua out Así to the que nations. los judíos, primeramente, los creyentes en Jesús, llevaron el mensaje a las naciones. And now Yeshua must, and now the children from the nations Y ahora esos hijos de esos primeros creyentes judíos, que son las naciones, las etnias, los must gentiles, return the blessing. deben ahora retornar la bendición que ellos recibieron de parte del pueblo judío a los hermanos judíos, a los creyentes. Back to the Jewish people. Debemos ahora bendecir al pueblo judío. Recibimos bendición de ellos. Beloved, Hermanos amados, Israel are not just another group of people. los judíos no son simplemente otro grupo más como cualquier otro grupo de las naciones. They are a covenant people. Son un pueblo del pacto, son el pueblo del pacto. Amén. Yes. Who here is a parent and has children? ¿Cuántos padres hay aquí? Hands raised. Levante su mano. ¿Cuántos tienen hijos? Levante su mano. Think of your own heart towards your firstborn child. Piensa en cómo usted ama a ese primer nacido, ese primogénito que usted tuvo. You love them unconditionally. ¿Verdad que usted lo ama incondicionalmente, no importa qué? This is a picture of the Father's heart Y esta es la imagen de ese corazón paternal de Dios también for his firstborn child. hacia su primogénito que es Israel. He is the prodigal's father, Es el hijo pródigo, ¿cierto? longing for his firstborn to come home. Dios es ese padre generoso que está ansioso de que su hijo pródigo regrese. In this a él. plan, En este plan, can we look to help our Father? ¿estamos dispuestos a ayudar a ese padre que tiene ese hijo pródigo, ayudarlo? Can we look to give our Father what he wants? ¿Podemos hacer un propósito de darle al papá eso que él tanto desea ayudarlo, el regreso de su hijo, el retorno de su hijo? Can we look to help reunite his family? ¿Podríamos nosotros esforzarnos para que la familia se reúna de nuevo con el papá, con el padre? What does it say in Romans? ¿Qué es lo que dice en Romanos? With the mercy that we have received. Dice, con la misericordia que nosotros hemos recibido. What does Paul tell us to do with that mercy? ¿Qué nos dice Pablo que hagamos con esa misericordia? Who does he tell us to release it to? ¿Y a quién nos dice él que debemos entonces darle, transferirle esa misericordia que hemos recibido? Who does he challenge us ¿A quién nos reta Pablo to make
Israel envious? para hacer que Israel tenga celo, tenga envidia de nosotros. Who does he tell to love the Jewish people ¿A quién le está diciendo Pablo que ame al pueblo judío? because of their connection to the Por patriarchs? esa conexión que han recibido con los patriarcas y las escrituras antiguas. Who does he tell? Who does he tell? ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién le está diciendo estas cosas? For us not to be arrogant, Que no sean arrogantes, thinking that we now in the church que no pensemos que ahora nosotros, la iglesia gentil, have replaced them. hemos reemplazado a Israel. We come into this time Nosotros entramos ahora en este tiempo especial que estamos viviendo, as we come into the fullness of the al Gentiles. entrar en lo que llama la Biblia la plenitud de los gentiles. ¿Recuerdan ese pasaje? La plenitud de los gentiles está allí. And it says in part Y dice que en parte, because there was always a remnant of people, Jews, believing in Jesus. a consecuencia del hecho de que siempre hubo un remanente de creyentes en Jesús, los judíos siempre han tenido un remanente, un grupito de judíos que creen en Jesús. But that Siempre. time will come Pero llegará el tiempo when that veil will be lifted. en que dice que el velo que los cubre ahora les será quitado. ¿Recuerdan? Amén. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. But who's going to tell them? ¿Y quién les va a predicar el mensaje? ¿Quién les va a decir a ellos? Who's going to love them? ¿Quién los va a amar? Who is going to pray and intercede for them? ¿Quién va a orar, a interceder a favor de That ellos? this little baby Que ese bebé pequeñito is rebirthed. que nazca de nuevo. This is the role Ese es el papel that God is calling his end time church into. al cual está llamando Dios a su iglesia para los últimos tiempos, To release that life de soltar And that esa mercy vida, esa misericordia, back to the Jewish que se people. la regresen al pueblo judío. Number 10. Finalmente, número 10. Are you liking this? ¿Qué tal? ¿Les gusta el mensaje? ¿Están Hallelujah. recibiendo? Amén. Number They 10. are. Number 10. Número 10. Israel's restoration Dice, la restauración de Israel bring Jesus' return. hace posible el regreso de Jesús, facilita el regreso de Jesús. But what do we hear in most of the teachings in the church? What do we hear? Sin embargo, ¿qué es lo que estamos escuchando en la mayoría de las iglesias? ¿Qué es lo que escuchamos muchas veces en las iglesias en este tiempo? We hear about one until message. Lo que escuchamos es solamente acerca de One until Okay, message. escuchamos un mensaje de hasta qué, un mensaje, lo que siempre escuchamos, un mensaje de hasta qué. But there are two untils. Pero en realidad hay dos hasta qués en el mensaje. We know Yeshua is not coming back Nosotros sabemos que Mesías no regresa until the gospel goes into all the nations. hasta que el mensaje del evangelio llegue a todas las naciones, ¿sí o no? Dice así, ¿verdad que sí? Hasta que llegue a todas las naciones. Ese es uno de los hasta qués. But there is a second until. Pero hay otro hasta que también en el He said mensaje. to the people of Israel, Le dijo Dios al pueblo de Israel: I will not return to you yo no regresaré a ustedes until you say, hasta que ustedes digan Baruch haba, Baruch haba, B'Shem Adonai. Beshem Adonai. Blessed is he who comes in the Lord, in the name Bendito of the el que Lord. viene en el nombre del Señor. Hasta que el pueblo judío no diga esto, el Señor no viene. It is not a focus on one or the other. Nosotros no tenemos que enfocarnos en un hasta qué o en el otro. Los dos It is a focus on both. son los dos importantes. Hasta que todos crean, hasta que sea predicado el evangelio y hasta que Israel diga bendito el que viene en el nombre del Señor y le den la bienvenida a Mesías. From the Father's perspective, Desde la perspectiva del Padre, he has been totally fair Él ha estado siempre and equitable. Él ha and estado equitable. fair. It's your English, English. That gets it. It's my Fair, British accent. fair. Dice, Dios siempre ha sido justo. Dios siempre ha sido equitativo. Totally fair and El equitable Señor siempre ha sido muy igual. Ha tratado a los ambos grupos muy equitativamente. to the individual focus En el enfoque individual. on each part of the family. A cada lado de la familia le ha dado lo que le toca.
2,000 years 2000 años from Abraham desde Abraham to Yeshua, hasta Yeshua. he focused on the firstborn, right? Él se enfocó en el primogénito, Israel, los primeros 2000 años de la historia, desde Abraham hasta Jesús. And from the time of Y Jesus desde to el the tiempo modern de day, Jesús hasta el tiempo moderno, we entered into the church age 2000 años, entramos en el tiempo de la iglesia, where he has opened his heart donde Dios ha abierto su and his corazón arms y sus brazos to the children from the nations. a los hijos de las naciones, nosotros los gentiles. 2000 años a los judíos, 2000 años a los gentiles. But now, Holy Spirit shifts. Pero ahora el Espíritu Santo está cambiando de enfoque. Holy Spirit is blowing. El Espíritu Santo está soplando. It's all right, take your My time. notes. Okay, hold on a second. Man, Thank you. you got too many notes, man. You got too much material there. All right, it's here somewhere. All Must right, be take your here. time, don't worry about it. Okay, here it Amen. is. ¿Cuánto están recibiendo? Got ¿Cuánto están disfrutando el mensaje? Amén. Esto es bien importante para que oremos por Israel, oremos por el pueblo y los planes de Dios para los últimos tiempos. This is why the Holy Spirit Y por eso es que el Espíritu Santo is blowing us towards Israel. nos está como empujando, está soplando en la dirección de Israel sobre nosotros. And there's a shift Y hay going on. un cambio, un desplazamiento. And it's not from one group to the Y other. no es que esto sea de un grupo hacia otro. It's to both. Es a ambos que le está llamando el Señor. It's to the fullness of the Es nations. esa plenitud de las naciones que Dios quiere. It's the end time harvest. Es esa cosecha final en el fin de los It's tiempos. the last great outpouring. Es el último derramamiento. It's the end time revival. Es el avivamiento que vendrá en los últimos tiempos. It's God reaching every Gentile soul Es Dios alcanzando a todas las almas that is gentiles. planned to come into the Y kingdom que of Él God. quiere que entran en esa cosecha al final de los tiempos. But it is also Pero también about Israel awakening. involucra el avivamiento en Israel, que Israel se despierte. In Romans 11:25, En Romanos 11:25 there is a comma there. hay algo, hay una coma allí en el Not pasaje. not a period or a full stop. No hay un punto final, sino una coma. There is a comma. And it says Y dice allí that as we come into the full number of Gentiles, que cuando entre la plenitud de los gentiles, in this way, en su manera, and in this way, in his way, and in this way, cuando entre la plenitud de los gentiles, en esa manera, de esta manera, all Israel will be saved. todo Israel será salvo. This is not necessarily a sequence of events. Eso no quiere decir necesariamente que es como una secuencia de eventos, una cosa primero, otra cosa después. It's a shift in the family of God Es como un desplazamiento que tiene lugar en la familia de Dios for both to take place. para que las dos cosas tengan lugar. What are those both things again? The both things, the plenitude, the fullness, and For both the fullness of the Gentiles to come in para que esa plenitud de los gentiles, que entre los gentiles que tienen que entrar, and for all Israel to be y que saved. todos los judíos también, el pueblo de Israel sea salvo. But up until this time, Pero hasta este momento and during most of the church age, y durante todo el tiempo de la iglesia, los 2000 años de la iglesia, especially when Rome sobre todo cuando Roma merged with the church se unió a la iglesia, and the Constantino church acepta a Jesús, nationalized, y la iglesia ahora la iglesia cristiana se convierte en una iglesia nacional romana. the Romans were already very anti-Semitic. Nosotros sabemos que los romanos eran antisemitas, detestaban a los Before the judíos. Christians brought Jesus to Rome, Antes de que los judíos trajeran a Jesús a Roma, they were pantheists. ellos eran cautivos. Sabemos, Roma cautivó, esclavizó a los judíos. They worshiped many gods. Los romanos adoraban muchísimos dioses The diferentes. Jews only worshiped one Y God. los judíos solamente adoraban un solo Dios. His name was the God of Su Israel. nombre era el Dios de Israel. And so they hated the Y Jews. por eso los romanos odiaban a los judíos. The Jews were a thorn in their side Los romanos eran un aguijón en la carne de los romanos. that would never go away. Así que como que nunca se iban, nunca se desaparecían. And Rome could not contend Y Roma no podía contender with the glory of God con la gloria de Dios and the power of the Holy y el Spirit poder del Espíritu Santo that was on the one new man. que estaba sobre ese nuevo hombre reconciliado. That one new man changed the world. Ese nuevo hombre cambiaría el mundo. But
Rome couldn't beat it, Pero Roma, como Roma no podía derrotar a ese nuevo hombre en Cristo, so it merges. entonces lo que hace es que Roma absorbe a la iglesia. And something very important was lost. Y algo muy importante, fundamental, se perdió cuando Roma se convirtió al cristianismo y absorbió el cristianismo más bien. Lost at that time. Algo se perdió en ese tiempo. Because Rome determined Porque Roma, la nación, determinó, to disconnect itself decidió desconectarse from its Jewish roots and heritage. de las raíces judaicas del cristianismo, su herencia judaica. And I'm not saying that everything at this council that was put together through Rome Y yo no estoy diciendo que ese concilio, ese gran concilio donde se hizo esta decisión en Roma en los primeros siglos and the bishops, y los obispos que decidieron I'm not esto, saying everything was bad no because estoy it diciendo wasn't. que todo allí estaba equivocado, había cosas buenas, But this disconnecting of our roots and heritage pero ese desconectarnos de nuestras raíces, de nuestra herencia y el trasfondo que había allí judaico, was the first breach in the church. fue esa primera división dañina que hubo en el seno de la iglesia. The first division in the church was not with the Orthodox. La primera división de la iglesia no fue en el siglo V cuando se dividieron la iglesia oriental y la iglesia occidental. In the 11th century. En el siglo XI. Yes, en el siglo XI. It was the Roman church Fue cuando la iglesia romana breaking off its connection se separó, rompió sus to conexiones its Jewish people con el pueblo hebreo, con el pueblo Its judío, roots sus raíces and its judaicas heritage. y su herencia de que tenía el pueblo judío. And look what happened. Y miren lo que sucedió. The church lost its power. La iglesia perdió su The church poder. went into the dark La age. iglesia entró en la época de las tinieblas, de la And oscuridad. 100 years later, Y cientos de años después, 100 años después, Islam was born. viene Islam, el movimiento musulmán, y nace en la historia. Now let's fast forward to the Reformation. Ahora vayamos hacia adelante varios siglos a la época de la Reforma Protestante. Because the restoration of the church Porque la restauración de la iglesia was not a one-time thing. no era una cosa de un solo momento. It has been a gradual thing. Ha sido una cosa, una revelación gradual, un proceso gradual. In the 16th century, En el siglo XVI the Bible started to be printed se comenzó a imprimir por primera vez la Biblia and the message of salvation went out. y el mensaje de salvación comenzó a ir a las In the naciones. 18th century, En el siglo XVIII holiness movement. comienza el llamado movimiento de santidad a la iglesia. In the 20th En century, el siglo XX the gifts of the Holy Spirit. nace o se redescubren, digamos, los dones pentecostales del Espíritu Santo, And el now in cargamiento pentecostal. Y ahora, And now in the 21st en century, el siglo XXI, God looks to restore Dios está buscando restaurar the family of God la familia de Dios, back into the full identity reunificarla en su identidad total, plena, of the one new man de ese hombre nuevo, renovado, and its apostolic roots. y sus raíces apostólicas originales. Hallelujah. Hallelujah. So there is a bridge now. Ahora, hermanos, bridge or bridge. Bridge. Hay un puente ahora, un puente que se establece, Whose name is restoration. que se llama la restauración. There is a pathway now Ahora hay un camino that as we come down to the end, que ha esperado que llegar hasta ahora, hasta el final. we must shift back O mejor dicho, para llegar al final que Dios quiere, tenemos que desplazarnos, tenemos que volver un poco hacia atrás. towards Israel. Tenemos que retornar a Israel. 50 years ago, Hace 50 años there was no remnant no había un remanente really prácticamente. for us to be reconnected No with. había muchos judíos creyentes a los cuales pudiéramos reconectarnos. No había muchos judíos cristianos. But the Lord has a plan now Pero ahora el Señor tiene un plan. to restore the unity El Señor quiere restaurar la unidad in the family of God, en la familia de Dios. because it is a pathway Porque ese plan de restauración es un camino, una ruta to the plan of God que lleva al plan de to, Dios
to redeem the earth Dios quiere redimir la tierra a través de ese plan and restore Israel. y restaurar a su pueblo Israel, la fe en el Mesías. Let's take a look at John 17. Miremos por un momento Juan 17. I have a good friend. Yo tengo un buen amigo, His name is Jonathan Frizz. se llama Jonathan Fries. He oversees the 10-day prayer movement that is Él emerging. supervisa el movimiento este de 10 días de oración. And I love one thing, I love a lot of things that he says, Y a but mí me gustan muchas cosas que él dice, I love one thing that he pero says una in cosa en particular. particular me interesa mucho. Jesus gets what he prays for. Piensen en qué le gusta al Señor orar, para qué ora Jesús en su oración de Juan 17. John 17 is Juan 17, about the unity la oración de Jesús al final de su carrera in his es family. la unidad de su familia espiritual. It is about his family coming together Es between Jew and acerca de Gentile. que su familia total se reúna al final de los tiempos para que sean uno, dice él. Do you know the word, the 17th chapter of John ¿Saben ustedes el capítulo 17 de Juan? speaks of the word glory and glorify 9 times. Habla de gloria, de ser glorificado, glorificarse muchas veces. The glory is a result of the unity in the family. Y allí dice que la gloria es un resultado de la unificación de la familia de Dios. It is the love between us. Es el amor que compartimos entre nosotros. It's the love between us El amor entre nosotros that will bring this unity. que va a hacer posible esa unidad. John 17 is about love for the Father Juan 17 trata de el amor del Padre, and love for one another. el amor hacia el Padre y el amor unos para con los otros. And if you read carefully this chapter, Y si usted lee cuidadosamente ese capítulo, you see in the first part of the chapter, usted puede ver ahí en la primera parte de ese capítulo he's speaking about Jewish believers. que el Señor está hablando acerca de los creyentes judaicos, judíos. And then in 17 he switches. Antes del In 20, 17, sorry. chapter 20, Verse 20, sí, en el versículo 20, él vuelve otra vez he switches to now pray for those that will believe in their message. y entonces dice que él comienza a orar por aquellos que creerán en el mensaje. This is the unity Esta es la unidad that the Father is looking to restore. que el Señor que Dios quiere Now restaurar. Israel is awakened. Ahora vemos que Israel está comenzando a despertarse, más creyentes judíos. When the church nationalized, Cuando la iglesia Nationalized, cuando yeah. la iglesia se nacionalizó, in a sense, there was a divorce. cuando se hizo, sabes, romana la iglesia, cuando Constantino se convirtió, lo que pasó es que hubo como un divorcio And now there needs to be a remarriage. y ahora debe haber una reconciliación, una vuelta a la unidad, That we come together, que nos unamos not forcing our beliefs on one another. sin forzar nuestras Jews- creencias unos sobre los otros. Jewish believers loving the church. Los judíos, Jewish believers loving the church. los creyentes judíos deben amar a la iglesia gentil. And Gentile believers Y loving the Jewish los believers. creyentes gentiles deben amar a los creyentes judíos. There's a picture here Vemos una imagen aquí of Ruth de Ruth with Naomi con Noemí and then marrying Boaz. y entonces casándose con Booz, ¿no? Ruth gentil, Noemí hebrea casándose con Booz. Part of this plan Y parte del plan de Dios requires change in us. requiere que haya un cambio en nosotros, For us to re-embrace our Jewish que family. nosotros volvamos a abrazar a nuestra familia judía también. For us to love one another. Que nos amemos ambos pueblos, que un solo pueblo, And for them to love us. y que entonces los judíos también nos amen, los creyentes judíos nos amen a nosotros también. I'm in the middle of writing a study guide Yo for estoy en the el medio book. de escribir un libro de estudio precisamente sobre And there's este tema. something I want to read to Y hay you algo que quiero leerles de allí, that the Holy Spirit gave me que this el week. Señor me dio esta semana, de hecho. Will it help if you look at it, Roberta? Yeah, that's fine. I'll translate. Don't Okay, worry. Just all right. go ahead. Let me read it to you. Déjeme leérselo. This is the brilliance of the Father's design.
esta es la brillantez del diseño de Dios, lo brillante del diseño de Dios. during these days Durante estos tiempos, to reunite us in our love for Him Él quiere reunificarnos en nuestro amor para con Él and our love for one y another. nuestro amor unos con los otros. In fact, De hecho, neither group ninguno de los dos grupos can come into their puede inheritance entrar en su herencia respectiva without each other. sin el otro grupo. Here it is. Y aquí está Here's the path. la parte. Re-embracing Israel's remnant Reabrazar a ese remanente judío and allowing him to mend this breach y permitirle que selle la brecha entre los dos grupos, restores the fullness of our identity restaura la plenitud de nuestra identidad in and with Israel con y en Israel as God had created it to be. como Dios lo había determinado al principio. This realigns the church Esto lo que hace es que realinea la iglesia back towards Israel y la vuelve hacia Israel and refocuses us y nos reenfoca on their spiritual restoration, sobre su restauración espiritual de Israel, which ushers in lo cual entonces hace posible much greater power mucho más poder to heal all other divisions, para sanar todas las demás divisiones, which permits the Father lo cual entonces permite al Padre to pour out His glory upon us derramar su gloria sobre nosotros because of the renewed unity that we have entered por into. esa unidad renovada en la cual habremos entrado ambas partes del pueblo de Dios. This unity Esa unidad and y glory esa gloria then leads us entonces nos lleva to the end time harvest, a esa cosecha al final de los which tiempos, leads us to Israel's final awakening and lo restoration, cual entonces hará posible el despertamiento final del pueblo de Israel a buscar al Mesías, which leads us to Yeshua's return. lo cual entonces hace posible ese regreso de Jesús al final de los And tiempos. all of us receiving our Y inheritance entonces hace posible que todos recibamos nuestra herencia to rule and reign with Jesus. para reinar y gobernar con Jesús en la tierra. Hallelujah. Amén. Yes. Hallelujah. Can you begin to see it? ¿Usted cree que es posible eso? Can you begin to taste it? ¿Puede usted comenzar a saborear ese estado de cosas? But we can never be Israel Pero recuerden esto, nosotros nunca podremos reemplazar a without Israel. Israel. No podemos ser Israel sin tener al Israel We are original. grafted into them, Nosotros estamos engastados, and it injertados is en not ellos. the other way Y no around. es ellos a nosotros. This is God's plan Ese es el plan de Dios. to open the door Abrir la puerta and establish a pathway y establecer un camino, un for the sendero end time fire para of God que to come upon el us. fuego de Dios al final de los tiempos pueda descender sobre las Aleluya. naciones. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. 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 When you came in today, you were given a document. Maybe yes, maybe no, but I will tell them. Yeah, cuando ustedes entraron, muchos de ustedes quizás recibieron este documento. Es un documento con un resumen de muchas de estas cosas. We call this a baton. Lo llamamos un batón. Creo que And así se the llama. idea of this Y la idea detrás de esto is to pass this message on to you. es que queremos pasarle esta encomienda a ustedes ahora. During the last 10 days of awe, Durante los últimos 10 días, between Rosh Hashanah and Yom Kippur, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, dos festivales the judaicos, Lord downloaded this message to me. el Señor hace tiempo me bajó este mensaje. It's called the Reconnection Mandate. Esto es lo que se llama el mandato de reconexión. And there are 5 directives in Y it. hay 5 directrices en este mensaje. And Pastor Roberto was kind enough to translate it to Spanish Y el this week. pastor Miranda tuvo la bondad de traducirlo al español. Muchas gracias, Pastor Roberto. De nada. There are 5 directives here Hay 5 directrices en este mensaje to step into this restoration. para entrar en esta restauración. This restoration brings a reconnection. Esta restauración hace posible una reconexión. This reconnection brings a realignment. Esta reconexión hace un realineamiento. This
This alignment brings Y synergy, este realineamiento establece una sinergia, una cooperación energy working productiva. together, La energía trabajando en conjunto and the cooperation y esa cooperación that the Lord is calling his family a la to cual el Señor está llamando a su familia in these days en estos últimos for días this pathway to come. para este sendero que se haga posible. So there are things in this message Así que hay cosas en este mensaje that are important for us. muy importantes para To reflect nosotros upon. que podamos reflexionar sobre ellas. And if it's okay with you, Pastor Roberto, I'd like to play a short video. Okay, And then let's pray. let's Then, pray yeah. and invite Okay, everyone in. yeah, all right. Quiero ya para terminar mostrarles un brevísimo video que está acá y entonces vamos a orar para que el Señor confirme esto, amén. Y entonces nos vamos para nuestra casa a comer las tortillas, los frijoles que dejamos allá y el sancocho cocinándose a fuego lento. Pero pensemos en esta comida del Espíritu, que esto no viene todo el tiempo, amén. Hermano, aguántese ahí, somos maratonistas del Espíritu, no estamos dando papitas fritas, sino cosas sustanciosas acá. Miren el mensaje. May the Lord bless and keep you. May His grace and His face shine upon you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. And give you peace. Una bendición arónica, que el Señor te bendiga y te guarde. May the Lord bless and keep you. May His grace and His face shine upon you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace and give you יברכך אדוני וישמרך. יאר פניו אליך ויחנך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. וישם לך שלום. This is the way you shall be blessed from day to day. He'll be your rest. May the Lord bless and keep you. May His grace and His face shine upon you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. And give you peace and give you peace and give you peace. We would like to invite you to respond to this message. Permítame, pónganse de pie, ya terminamos, hermanos, pero quiero que hagamos una oración ahora. And I'll make the same invitation that I did this morning, so you'll know what I'm saying here. Yes. Hermanos, antes de irnos, este es un mensaje que es tan complicado, complejo, tan abarcador, que es difícil hacerlo todo así rápidamente, pero Dios tiene un llamado para Congregación León de Judá. Yo le decía a los hermanos de esta mañana, nuestro nombre, Congregación León de Judá.
Y el sueño hace casi 30 años que dio nacimiento al nombre de esta congregación y a su relocalización de Cambridge hasta aquí, hasta Boston, fue parte de una revelación que Dios me dio, ustedes saben, con el león de la tribu de Judá. Un pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, cuando habla de quién tiene la autoridad para desatar ese sello. Al final de los tiempos, y habla del león de la tribu de Judá, que Cristo ha vencido, ¿no? Y ese sueño que Dios me dio me llevó a cambiar el nombre de nuestra iglesia, que era Iglesia Bautista Central, a Congregación León de Judá. Y entre las muchas cosas que Dios bajó a mi espíritu cuando yo tuve ese sueño, uno de ellos fue eso, el cambio de nombre, pero también la sospecha y la intuición de que León de Judá y nuestro ministerio tenía una conexión misteriosa con Israel, y que con el tiempo esa conexión con Israel se haría más íntima, más intensa y más pública. Y yo creo que León de Judá está entrando en un tiempo en que el llamado de Dios, eso que Dios puso en el código genético de esta iglesia, porque cuando yo la llamé congregación y no iglesia, yo estaba siendo muy deliberado. Congregación es el nombre que le dan los judíos a sus sinagogas, y es el nombre que se usa en el Antiguo Testamento, la congregación de Israel. Y ese nombre era una forma de poner en nosotros una genética de conexión con Israel. Y el león de la tribu de Judá, no hay un nombre que llame más claro la identidad judaica de Jesús que el rey de la tribu, el león de la tribu de Judá. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro espíritu, hermanos. Es esa genética que todavía no se ha realizado plenamente, pero que en estos tiempos, con nuestros viajes a Israel, se está comenzando a despertar. Y una de las cosas que Dios hizo, y los que han ido a Israel conmigo saben, que Dios nos ha puesto en un lugar, en un hotel, entre los hoteles que vamos, donde vemos la vieja ciudad de Israel desplazada frente a nosotros. En el tope del Monte de los Olivos tenemos una visión, una vista privilegiada del monte del templo, de los muros, de muchas cosas judaicas allí mismo. Y está, cuando salimos de la puerta, ahí lo vemos. Es una vista privilegiada y única. Y yo creo que Dios hizo eso en parte. Yo no estaba buscando eso me vino como un regalo, porque Dios quería. Cuando nosotros vamos a Israel, vemos esa visión allí de Dios, del antiguo Israel, lo que era antes la ciudad de David y una cantidad de cosas, porque Dios tiene un plan para esta iglesia. Y cada vez que van estos creyentes de Congregación de Judá, Israel, regresan preñados con esa visión de Israel, con esa experiencia de la Tierra Santa. Y lo que yo quiero que Grant haga ahora es que ore por nosotros como un creyente judío. What I want you to do is to pray for us now, as that prophet that God is using to bring this message among other prophets that God is using. But we want you to pray as a Jewish believer. Queremos que tú ores, Grant, por nosotros como judío creyente, y que desatemos este mensaje de amar a Israel preferencialmente, como Dios ama a Israel, y lo amará hasta que su pueblo entre en sus planes preferencialmente. Yo no tengo temor de decir que así es. Esto es una revelación que está bíblica, y a veces nos dejamos complicar con la política y la teología histórica, con lo que dice la Escritura. Vaya a la Escritura, léala como debe leerse, y usted verá que el amor de Dios por Israel es implacable, no termina, a pesar de que Israel es desobediente. Eso está allí y Dios tiene un plan que va a desatar en los últimos tiempos, y la iglesia que va en contra de eso, va en contra de su identidad. Y yo creo que la bendición para la iglesia viene amando a Israel, hermanos. No deje que nadie le robe esa enseñanza, ¿ok? Ninguna sofisticación teológica ni nada debe permitir que nosotros dejemos de amar como Dios ama a Israel. Tenemos que ser leales a ese pueblo. Es un pueblo duro, desobediente, malagradecido, pero Dios lo ama porque es su primogénito. Y nadie se va a meter con eso. I'm preaching here, bro. So forgive me. Go. But that's okay. I want you to pray now that the Lord will release. Reciba, abra su corazón y levante sus manos. Hallelujah. Vamos a recibir una inseminación divina, profética. Can I just say a couple of things? Yes. Beloved, Amados, this cannot be a one-time thing. esto no puede ser una cosa de un solo momento. We are stepping into a new time. Estamos entrando en un nuevo tiempo. This needs to be the beginning. Esto tiene que ser apenas el principio. There is
change needing to be brought Hay un cambio, por favor, pueden tocar algo allí, hermano, por favor, tú también. to our pon, hearts, para que ella, es un cambio que tiene que tener lugar en nuestros to our corazones, minds. a nuestros oídos, nuestros ojos. There's a renewing of our mind, like Romans 12. Hay una renovación de la mente, como dice Romanos 12, que tiene que tener lugar. And once we've had the healing and the restoration, Y una vez que nosotros hayamos recibido esa restauración, esa sanidad, and once we've received the Father's heart una vez que hayamos recibido ese corazón de Dios para to love nosotros one another y que nos amemos unos a otros and to re-embrace our Jewish remnant y que abracemos ese remanente judío as part of the family, como parte de nuestra familia, God is going to call us into action. Dios nos va a llamar a que entremos en acción. But first it starts with me. Pero tiene que comenzar contigo, It conmigo, starts with our con hearts. nuestro corazón. And there are things that the Father needs to uproot from us, Y hay cosas que el Padre necesita desarraigar de from our nosotros, minds and de our nuestra hearts. mente, nuestros corazones. Replacement theology thinking Esa teología de reemplazo de that Israel we've por la iglesia, listened to for the last que 1700 durante years. siglos hemos estado escuchando de que ya Israel fue reemplazado y que ahora tiene siempre que meterse bajo una sola iglesia. Generational anti-Semitism Ese antisemitismo generacional that has affected our que ha hearts, afectado nuestros that has corazones, made us stony que nos ha hecho duros towards the Jewish people, hacia el pueblo judío, indifferent. indiferentes. Say with me, Diga conmigo, Father, will you start with me? Padre, comienza conmigo. I confess my heart to you, Confieso mi corazón a ti, my ignorance, en mi ignorancia, my mis misunderstanding, malos entendidos, any teachings that I've cualquier embraced enseñanza que yo haya abrazado, that tell me that the church is Israel que me dice que la iglesia es Israel in place of Israel, en lugar de Israel, any influences of those teachings cualquier influencia de esas enseñanzas that have put me on this separate path que me han puesto en un camino diferente, separado, away from the fullness alejado de la plenitud of my de mi identity identidad in and with Israel. con Israel. Father, Padre, would you restore that now? restaura esa unidad Would you ahora. restore my identity? Restaura mi identidad. Would you reconnect me? Reconéctame, Would you realign me? realíneame, Would you fill my heart llena mi corazón with your love con tu luz, con tu amor, for my Jewish brethren, con tu amor hacia mis hermanos judaicos, for my Jewish family? por mi familia judaica, That scripture says que la escritura dice we will rule and reign que with reinaremos y gobernaremos contigo juntos through eternity. a través de toda la eternidad. Father, Padre, fill me now. lléname ahora. Fill me with Sí, your love. Señor, lléname con tu amor, Fill me with your love. lléname con tu amor. Heal me, Father. Sáname, Give me a renewed mind. dame una mente renovada So when I go back to the scriptures para que cuando yo regrese a las and I escrituras, read Romans 11, cuando lea de nuevo Romanos and I 9, read 11, Ephesians, cuando lea Efesios, I will see, que Father, yo pueda ver, your Padre, plan tu plan to restore para your people, restaurar a tu pueblo, to bring in the end time para harvest, entonces hacer posible la cosecha to final, awaken Israel. para despertar a Israel. Lord, start with me. Señor, comienza conmigo. Amén. Así sea, Señor. Gracias. Padre, recibimos ese mensaje. Y lo que no se dijo, que todavía tú quieres que recibamos. Abrimos esta iglesia. Abrimos a esta congregación y su futuro, sus recursos, Señor. Su futuro desarrollo a los planes que tú tienes con Israel. Danos la capacidad para entender tus propósitos. Y decimos sí en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.